A continuación, y con el folio 990, tiene el uso de la voz Javier Osorio Salcido. Adelante, doctor. Muy buenos días y gracias por la oportunidad que nos da el Cabildo de expresarnos. Buenos días a todos. La verdad, en la propuesta que traía venía a hablar de un tema que es de interés general, que es también de un grupo que tiene condiciones de vulnerabilidad y que la verdad hemos visto que en el paso del tiempo se ha tomado únicamente como tema de discursos y no como políticas públicas que en realidad vayan a incidir directamente en el beneficio de las personas con discapacidad. Es el tema principal que les vengo a exponer a este Cabildo, porque en el programa de desarrollo de este ayuntamiento, si bien es cierto que ha habido avances, cuando menos en la colocación de una oficina en la planta baja, en la adecuación de la accesibilidad, que accesibilidad no solo es rampas o no es solo llegar, es accesibilidad física, es accesibilidad web, es accesibilidad a las tecnologías de la información, es accesibilidad a las audiencias públicas, es accesibilidad para que puedan recibir otro tipo de servicios y prestaciones las personas con discapacidad. Hemos visto que en el reglamento de construcciones tampoco se ha tomado en cuenta lo que está a nivel internacional en boga, que es el diseño universal para las personas con discapacidad, que el diseño universal no es para las personas con discapacidad en sí, sino que es para la usabilidad de todos, que todos los podamos usar sin necesidad de hacer adecuaciones. Y muchas veces creen que la accesibilidad es únicamente hacer rampas. Y si vamos a las rampas, vamos a ver también que las rampas que se construyen están mal construidas, no cumplen con la norma, no tienen las pendientes, no tienen las dimensiones. Y hay rampas que se hacen y no van a ningún lado. Y sin ir más lejos, tenemos el ejemplo aquí en el Mercadito, acaban de hacer unas rampas que nomás suben y están los escalones. Entonces tenemos que hacer otras rampas en cada escalón para ver si suben. Entonces, necesitamos hacer políticas públicas que verdaderamente lleguen a beneficiar a las personas con discapacidad y no sean tema únicamente de discurso. México fue promotor de la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Se aprobó esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se firmó la Convención en la ONU, se hizo la Ley General para las Personas con Discapacidad del 2005, se hizo la Ley General, se estableció el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que es el órgano rector de las políticas públicas a nivel nacional y que esto se transmite a todos los estados, pero vemos que desgraciadamente muchos de los estados y los municipios no desarrollan políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Tenemos que romper con el paradigma de que las personas con discapacidad son entes únicamente sujetos a la asistencia. Eso ya cambió. La visión es de que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y tenemos que hacer valer sus derechos humanos. La Constitución, el artículo 1, contempla ya la igualdad de las personas con discapacidad, que no sean sujetos de discriminación. Se cambió el concepto, que también es otra de las cosas. Trae una presentación, pero muy más técnica, que no la voy a proponer posteriormente por escrito, pero también establece cómo se dice a las personas con discapacidad. Muchos funcionarios públicos de todas las esferas todavía les sigue llamando personas con capacidades diferentes. Ese fue un invento que hizo el presidente Fox y que muchos países latinoamericanos lo tomaron también porque se asumía que el término persona con discapacidad era peyorativo. Anteriormente sí había expresiones que eran peyorativas, como minusválidos, como impedidos, y entonces se cambió y en la Convención Internacional se adoptó cómo llamar a las personas. Primero, personas, porque tienen derechos, porque tienen dignidad, y segundo, la condición en que viven. Y también el nombre que todavía en las políticas se vienen implementando, grupos vulnerables. La vulnerabilidad se la damos nosotros. Las personas, si les damos las facilidades, si les damos las condiciones para su desarrollo, pueden desarrollarse como cualquier persona. Y además es sujeto de derecho.
Y es la obligación de los estados, del Estado como México, como el Estado mexicano, y los estados que la conforman, la República Mexicana, y los municipios, implementar las políticas públicas que hagan justiciables estos derechos. Entonces debemos dejar de ver a las personas con discapacidad únicamente como entregarle una silla de ruedas, como darle un auxiliar auditivo o como darle una atención médica deficiente o tener... Ay, Diosito, es muy corto el tiempo, pero la verdad que necesitamos pues hacer justiciable los derechos de las personas con discapacidad. No hay un solo programa, no proyectos, programas. Se ha visto aquí en el ayuntamiento que se han ocupado algunas personas con discapacidad con algunos puestos, la oficina abajo, en el gobierno del estado también algunas dependencias, creando oportunidades laborales, pero no es únicamente así. La lástima en las personas con discapacidad lastima la dignidad humana. Entonces yo los quiero invitar a este cabildo a hacer políticas públicas traducidas en programas, no en un proyecto o en una ocurrencia, sino en programas establecidos en los reglamentos del ayuntamiento para que las políticas públicas sean verdaderamente efectivas y verdaderamente hagan justiciable los derechos de las personas con discapacidad. Aunque se me hizo muy cortito el tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Osorio, por esta propuesta. Creo que lo que usted ha tocado aquí es sumamente importante. No hay que confundir la dignidad que merecen las personas con discapacidad. Tenemos también que avanzar en la cultura del lenguaje también, en la cultura de la visión y el tratamiento, porque de lo que se trata aquí es de un trato igualitario, un trato de iguales, finalmente como usted lo propone. Y evidentemente el asunto de todas estas reformas sobre derechos humanos del artículo 1 de la Constitución de 2011, pues ha generado una serie de responsabilidades y de implementación de políticas que entiendo han sido insuficientes todavía en todos los niveles de gobierno. A mí me gustaría que podamos tener una reunión con la Comisión de Equidad, Género y Familia, cuyos integrantes han dado seguimiento de hace varios años a estos temas, para poder coincidir, reflexionar algunos asuntos que tengan que ver con la transversalidad de este tema en las políticas públicas municipales. Le agradecemos mucho su participación y en espera de que nos pongamos de acuerdo para que podamos platicarlo con la Comisión de Equidad, Género y Familia del Cabildo. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, nada más como existe el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que también se pueden bajar de ahí y vienen también un como directorio de programas de cada Secretaría de Estado que está hecho dedicado a las personas con discapacidad, que pueden jalar los recursos los estados y los municipios para implementar las políticas públicas en los municipios, ¿no? Muy bien. Okay. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación.